Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cuántos nos encontramos gozosos, hermanos, de saber que el Espíritu del Señor está aquí con nosotros? Sí, hermanos, amén. Hermanos, les voy a compartir una palabra que hace como una semana, yo creo, o un poquito más, ese pensamiento andaba en mi cabeza, y andaba en mi cabeza, y andaba en mi cabeza. El miércoles que compartió el pastor, él habló de que las circunstancias, hermanos, tienen que ser un escalón para ir creciendo, ¿no, hermanos? ¿Y quién está de acuerdo con eso, hermano? ¿Sí? El miércoles que el hermano compartió esa palabra, de alguna manera, el Señor confirmaba dentro de mí lo que ese pensamiento me decía, hermanos. Y terminando el servicio, el hermano me dice: hermano, te toca predicar el domingo. La verdad, hermanos, es que me sentía nervioso como el primer día, y no sé por qué. Digo, no soy un experto aquí en el púlpito, pero lo he hecho anteriormente, y pues hasta el día de ayer estaba yo completamente nervioso y de alguna manera cegado, porque no sabía qué es lo que les iba a compartir, hermanos. Aún y cuando ese pensamiento ya andaba en mi cabeza desde hace como 2 semanas. Entonces el día de ayer en la noche estuve leyendo la palabra, y hoy en la mañana me levanté con la misma desesperación que me acosé, porque no tenía aún qué les iba a compartir, hermanos. Y en la mañana leyendo la palabra, el Señor me daba algunos versículos, y confirmo, hermanos, lo que mi mente me decía. ¿Y a qué va todo esto, hermanos? El pensamiento que traía en mi mente era de que siempre nos acercamos al Señor, o siempre oramos con fe, con ganas, con todo el corazón, cuando nos encontramos en necesidad, hermanos. ¿Sí? Cuando estamos metidos en una necesidad, metidos en algún problema, es ahí cuando nos ponemos con todo el corazón en la mano y le pedimos al Señor que nos ayude en la situación en la que estamos, que nos saque tal vez del problema, que Él sea el que nos ponga los medios para salir adelante. Pero no sé si compartan eso conmigo, hermanos, pero yo creo que más de uno confirmará lo que les estoy diciendo, ¿no, hermanos? Que siempre nos acercamos al Señor cuando ya de plano las fuerzas menguaron y nos queda un poquito, hermanos, como dice la palabra, ese granito de fe, y es ahí cuando le pedimos al Señor con todo el corazón. ¿Sí, hermanos? Y yo los voy a invitar, hermanos, a que vayamos al libro de Jonás, en el capítulo 2, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Le voy a dar la lectura, hermanos. Jonás 2, capítulo 2, versículo 1, 2 y 7 es lo que vamos a leer, hermanos. Y dice el versículo 1: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Sí, hermanos? Hasta ahí, ahorita le vamos a dejar hasta ahí nada más. Estos 2 versículos, hermanos, me sorprende cómo dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Sí, hermanos? Él estaba en una situación complicada, estaba dentro de un pez, ¿no, hermanos? Obviamente a estas alturas de la vida, pues yo creo que nunca vamos a estar dentro de un pez, porque además ni siquiera tenemos por aquí aguas profundas para que sucediera esa situación. Pero aquí estaba hablando de un problema como tal, hermanos, ¿no? Y tal vez ese problema que a veces nos angustia, que no encontramos la salida, pues ese puede ser nuestro pez, ¿no? Y aquí lo que dice el versículo que a mí me llamó mucho la atención, dice: clamó a Jehová, su Dios. Y todos sabemos, hermanos, o yo por lo menos siempre que le expreso a alguien de Dios, siempre le digo mi Dios,
pero nunca lo pongo en práctica cuando de alguna manera pues no tengo ningún problema. Y dice, Jonás clamó a Jehová su Dios. En el versículo 2 dice que estaba en angustia y tal era su clamor, su clamor hacia Dios, que Jonás estaba seguro que Dios lo había escuchado. Dice, me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Yo me quiero imaginar que él oró como algunas veces yo lo he hecho cuando he estado en situaciones difíciles y que sé que hay algo que me dice en mi corazón que mi Dios escuchó esa oración. No necesito decir que escuché la voz de Jesús diciéndome ya te escuché o escuché tu clamar, pero esa sensación en mi corazón me da esa seguridad, hermanos, ¿no? Cuando le clamo con todo ese corazón por delante, hermanos, ¿sí? Entonces dice que estaba en el seno del Seol, estaba, yo creo que en un problema completamente difícil de resolver. Sí, hermanos, yo les quiero compartir el significado de Seol. No sé si alguno tengamos alguna idea de lo que es el Seol, hermanos, pero les voy a dar el significado. Dice que es un lugar donde las almas rebeldes son olvidadas, morada común que constituirá la región de los muertos en pecado, tierra de sombras habitada por quienes perecieron sin creer en Jesucristo. Eso es el Seol, hermanos. Entonces esto quiere decir que cuando Jonás estaba en su problema, Jonás estaba en el seno del Seol, quiere decir que Jonás se le había olvidado creer en Jesucristo. ¿Sí, hermanos? De acuerdo a lo que dice el seno del Seol. Cuando Jonás está a punto de tirar, yo creo que la toalla, es ahí donde él clama a su Dios, y es ahí donde con tanto fervor lo hizo que él sintió en su corazón que Jesucristo lo había escuchado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por situaciones complicadas y que primero buscamos la solución a nuestros ojos naturales y agotamos todos los recursos, llámense económicos o llámense de fuerzas naturales, y siempre buscamos y buscamos y buscamos y agotamos el último recurso, hermanos, y es ahí cuando nos queda ese granito de mostaza y decimos, bueno, pues Señor, a mí me ha pasado, Señor, estoy aquí a tus pies y hoy vengo a pedirte con todo el corazón, hermano, ¿no? Así como lo hizo Jonás. Entonces aquí este varón estaba en un problema, como muchos de nosotros yo creo que hemos estado, y pues la vida yo creo que está llena de problemas, hermanos, ¿no? Pero hay que siempre buscar la manera de que el primero en recibir o en buscar en esa ayuda, que sea en Jesús y no en nuestras fuerzas naturales, hermanos, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el versículo 7 de Jonás. El 7 de Jonás dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que les acaba de comentar, hermanos, ¿no? Cuando desfallecía, cuando ya no tenía ningún recurso natural. Yo creo que estaba dentro del pez y pues obviamente no había otra cosa más que orar y pedirle al Señor, porque él ya conocía del Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, primero tenemos que acercarnos al Señor en cualquier situación, por complicada que sea, hermanos, y tener la fe y la certeza de que el Señor está siempre ahí dispuesto para ayudarnos. ¿Sí, hermanos? Vamos a Juan 4:47, hermanos. Estamos en Juan 4:47, hermanos, amén. Y dice Juan 4:47, hermanos. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Sí, hermanos?
Dice que era, bueno, un versículo antes dice que este varón era un oficial del rey, ¿sí, hermanos? Y por ejemplo, ahorita para poder decir que hay un oficial del rey, pudiéramos imaginarnos tal vez a un secretario particular de un presidente, ¿no? Que ese cuate pues tiene, o ese varón tiene la facilidad de poder apoyarse, no sé, con el mejor médico, la mejor clínica, cantidad de amigos, buscando la solución para que su hijo no perdiera la vida. Y aquí dice que este oficial se acercó al Señor rogándole, quiero creer que él tenía el beneficio de que lo podía ir a buscar físicamente. Si hubiese estado en los tiempos donde ya no lo hubiese visto físicamente, yo creo que también él se hubiera puesto de rodillas y le hubiera rogado, le hubiera clamado, así como lo hizo Jonás, que Jonás no lo tenía enfrente, pero sí le clamó y le rogó. Así este oficial, yo quiero pensar que agotó todos los recursos, porque pues es ser humano, así como yo, como cada uno de nosotros, y tenía la facilidad de poder apoyarse con lo mejor, puesto que tenía una buena ubicación económicamente, se podría decir. En el estatus social yo creo que era una persona de las más altas, porque era un oficial del rey. Tenía de dónde echar mano, como decimos coloquialmente, hermanos, ¿no? Y yo creo que antes de acercarse al Señor, yo creo que echó mano de todo lo que tenía, ¿no? Y le rogó para que al Señor le hiciera el favor de que su hijo no muriera, hermanos. Aquí vuelve a caer la parte donde siempre buscamos solucionar, hermanos. Y es ahí donde nos tenemos que cambiar ese chip o esa manera de acercarnos al Señor. Preferible estando bien, no teniendo un problema. Preferible que mi mente esté despejada de problemas para que yo me pueda acercar al Señor, yo pueda darle gracias, que mis oraciones sean de gracias, de agradecimiento, y yo obviamente pedirle que esté al pendiente de mis necesidades, pero que de entrada esas oraciones sean de agradecimiento y no de necesidad, ¿no, hermanos? Yo creo que si nos adaptamos a hacer eso, siempre nuestras oraciones tendrían que ser de agradecimiento y no de necesidad, ¿sí, hermanos? Dice en Juan 5, ahí cerquita, hermanos, adelantito, Juan 5, en el versículo 2, 3 y 5, también aquí nos muestra la condición de un hombre. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice Juan 5, en el 2 y en el 3, aquí nos habla del paralítico de Betsada, hermanos. Yo creo que todos hemos escuchado ese pasaje bíblico, hermanos, de que este varón estaba paralítico y que dice que esperaba que se movieran las aguas del estanque para que él tuviera la oportunidad de acercarse y poder ser sano. Lo que me impresiona, hermanos, de este paralítico es que dice que llevaba 38 años esperando, ¿sí? Y yo obviamente quiero entender, no sé quién de ustedes, yo he visto gente que tiene problemas de discapacidad en la calle y que de alguna manera donde los familiares los llevan, ahí los dejan y ahí sí están, haga frío, llueva, no hay manera de moverse y ahí se están, ¿sí? Este varón paralítico estuvo ahí 38 años esperando. Yo quiero entender que este varón, no sé si le pedía al Señor, porque aquí la Escritura no dice si él oraba o si él conocía de Jesús, simplemente habla de lo que él estaba esperando. Él esperaba que otra persona viniera y lo acercara al estanque cuando las aguas eran movidas por el ángel, hermanos. Entonces estaba esperando de una persona
natural, de un hombre natural. Él estaba esperando que alguien viniera y lo acercara a las aguas. Si este varón estuviese esperando que Jesús le ayudara en su situación, no hablaría de que estaba esperando que alguien lo acercara a las aguas, hermanos. Entonces él se pasó 38 años de su vida esperando que alguien tuviera, no sé si lástima o tuviera el tiempo de poderlo acercar. Y a mí me ha pasado, hermanos, que cuando tengo problemas, pues siempre ando buscando primeramente a ver quién me ayuda a salir de mi problema, ¿sí? Y ando buscando que al vecinito, o pienso en la persona más acercada a mí. Digo, yo obviamente, pues, primeramente hay que ponerle el problema en las manos del Señor y obviamente buscar los medios para poder salir adelante, ¿sí? Pero primeramente hacer partícipe al Señor del problema en el que estamos, por difícil que sea. Señor, yo te hago partícipe de mi problema y yo buscaré en tu nombre el medio por el cual yo pueda salir de mi situación complicada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Así este paralítico. Esperó 38 años, pero solo habla la palabra de que estaba esperando que alguien lo acercara al estanque. ¿Sí, hermanos? Y yo creo que ahí este varón recibió el milagro por parte del Señor, pues porque, bueno, yo he leído en la palabra que dice que cuando el Señor hacía los milagros era para honra y gloria de Él mismo, ¿no? Entonces este varón llevaba 38 años y el portal estaba lleno de puras personas como él, enfermos, paralíticos, ¿no? Esperando la misma situación que el paralítico y que llevaba 38 años, y yo quiero pensar que el Señor vino, lo sanó, para que la mentalidad de los otros que estaban esperando cambiara, y entonces pensaran, la solución es el Señor y no el estanque. ¿Sí, hermanos? Yo quiero pensar que así debió de ser la situación en ese momento, porque él no le pidió al Señor que lo sanara, pero sí vino el Señor, lo sanó enfrente de todos, para que se dieran cuenta que la solución no era el estanque, hermanos, la solución era el Señor, y solo habría que pedirle, habría que darle el problema a Él, para que la situación cambiara. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Les voy a compartir una reflexión, hermanos, que habla de una mujer que estaba en mucha necesidad. Esta mujer era madre de 7 hijos, tenía necesidad, que se tuvo que acercar a la tienda del pueblo a pedir fiado, hermanos, ¿sí? Se tuvo que acercar a pedir fiado esta mujer porque estaba en necesidad. Llegó con el dueño de la tienda y le dice que si le podía hacer favor de fiarle algunos productos para darle de comer a sus hijos. Este hombre con prepotencia le contesta y le dice, no, aquí en mi tienda no doy crédito. Pero es que, ¿qué crees? Que mi esposo está enfermo, no puede trabajar, pero si tú me ayudas, te prometo que te lo pagaré. Te dije que no, aquí no damos crédito. La mujer, pues angustiada, porque esa era su solución en ese momento para ella, angustiada, agacha la mirada, y adentro de la tienda había un varón que estaba como cliente y le dice al dueño de la tienda, dele a la señora lo que necesite, yo se lo pagaré. Entonces este hombre, de alguna manera enojado porque alguien le iba a hacer el favor de ayudarla, de mala gana le dice a la señora, trae la lista de lo que necesita, y la señora apresuradamente le dice que sí. Mete la mano a su bolso, saca una hoja y empieza a anotar la lista de lo que ella necesita. Y le dice el dueño de la tienda, ponen en la balanza y le dice, vamos a poner aquí su lista. Y del otro lado vamos a poner los productos. Si la balanza toca
Si la balanza le ganan los productos, lo único que se va a llevar es eso. Y la mujer, pues obviamente angustiada, pone el papel porque dice, pues es un papel. Pone la balanza y le empiezan a poner los productos a la balanza, hermanos. Empiezan a poner y a poner y a poner y a poner. Y el hombre se queda sorprendido que cómo era posible que la balanza ya tenía muchos productos y la balanza y el papel no subía, hermanos, no pesaba más el producto que el papel. Y el hombre sorprendido le dice a la mujer, a ver, agarra su papel y empieza a leer. Se queda más sorprendido porque ni siquiera era una lista de productos que ella necesitaba para darle de comer a sus hijos. El papel decía, Señor, yo pongo mis problemas en tus manos y sé que tú pondrás los medios para que mis necesidades, amén, sí, puedan ser cubiertas. ¿Sí, hermanos? Sorprendido el hombre y con enojo, pues la mujer agarra todo lo que la balanza tenía y se lo lleva a casa, ¿no? El hombre solo le pagó una parte porque de tanto que se llevó a la persona que dijo que le iba a hacer el favor de pagar, ni siquiera le alcanzó el efectivo que llevaba para pagar, hermano. Yo me quedo sorprendido, hermanos, porque de ese tamaño, hermanos, es el peso de la oración que nosotros le debemos de dar a las oraciones que le damos al Señor. Pero no solo en la necesidad, hermano. Tiene que ser, como dicen por ahí, en las buenas y en las malas, ¿no? Y mejor en las buenas o más en las buenas, hermanos. Yo prefiero que sea más en las buenas que en las malas, ¿no, hermanos? ¿Quién está de acuerdo con eso, hermano? ¿Sí? Esa situación, hermanos, que vivía esa mujer, no exactamente hemos vivido de alguna manera la misma situación nosotros. Pero yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones que nos hacen creer que no tenemos solución, ¿sí? Que no hay una solución para seguir adelante, los problemas se acrecentan más conforme los días van pasando, no vemos la solución y obviamente nos empieza a ganar la desesperación. Y obviamente es ahí donde el enemigo se apodera de nuestra mente. Y en esos momentos de angustia, hermanos, primero analizamos en nuestro entorno de qué manera lo puedo solucionar. Y nos damos cuenta, hacemos un plan, diseñamos otro, hacemos otro, y todos nos llevan a la misma situación. Llegamos a la conclusión de que no hay una solución, ¿no? Al menos que nos saquemos la lotería, tal vez, ¿no? O no sé, una situación fuera de lo común. Pero ya en esos momentos de desesperación, si tomamos un momento y nos sentamos con nosotros mismos y le empezamos a hablar al Señor de la manera que usted crea que es la correcta. Porque bien dice la palabra, y hacía un comentario el pastor el día miércoles, yo con el Señor me llevo como si fuera su amigo. Y esa es la relación que deberíamos de tener con Él, hermanos, como amigos, ¿sí? Porque mire, vamos a hacer una comparación así tan cortita. La palabra habla de siervos, habla de amigos, habla de la gente que de alguna manera ponía su tiempo o daba su tiempo para la obra del Señor, ¿sí? Pero es muy diferente, hermanos, que andemos con el Señor como siervos a que andemos como amigos, ¿sí? A un siervo, o vamos a ponerlo más en específico a los tiempos de ahora, a un empleado, sí le puedo
confiar cierta información de la empresa o del negocio, pero hay información que esa información solo es para mí y para una persona realmente de mi confianza, para un amigo o tal vez para un hermano, para mi padre, no sé, para algo que tenga una relación muy corta conmigo, una relación muy estrecha, para poderle confiar cosas importantes, hermano. Al siervo solo le voy a confiar lo básico, se podría decir, ¿sí? Si tenemos una relación de amigos con el Señor, yo creo que nos va a confiar todos. Dice su palabra que lo que el Padre le dio a Él, a nosotros nos será dado, hermano, ¿sí? Entonces tenemos que tener una relación de amigos con el Señor, como hacía el comentario el hermano, buscar esa relación de amistad con el Señor y podernos sentar en esos momentos complicados y hablarle, como dicen por ahí, de tú a tú y decirle: Señor, estos son mis problemas. Dice la palabra que antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Amén, hermanos. Entonces, de esa manera, hermanos, si empezamos a tener o empezamos a alimentar una relación así con el Señor, yo creo que no importa el problema en el que nos encontremos, la primera opción, estoy segurísimo, hermanos, que siempre será doblar una rodilla y pedirle al Señor. ¿Sí, hermanos? Pedirle a mi amigo que me ayude, que me dé la sabiduría, que me dé el consejo, que ponga los medios de cómo salir de mi problema. ¿Sí, hermanos? Y esa es la manera, hermanos, que yo quiero empezar a vivir. ¿Sí, hermanos? Algunos de los hermanos saben que estoy pasando por una situación complicada. Estaba yo de alguna manera en mi zona de confort porque tenía yo un buen trabajo, ¿sí, hermano? Tenía yo una buena entrada cada quincena. Por el tema económico era muy difícil que me pudiera preocupar, ¿sí? A Dios gracias, Él siempre me ha bendecido. Pero me pasó algo que les quiero compartir, porque sé que nos ha pasado a cada uno de nosotros y es importante comentarlo para que ya no nos pase. ¿Sí, hermanos? Cuando estamos en nuestra zona de confort, hermanos, siempre pensamos en lo que tenemos para salir de las adversidades. No importa el problema que sea, siempre analizamos. Pues si pasa esto, tengo con qué solucionar con esto. Si pasa aquello, tengo con qué solucionarlo con esto otro. Siempre es así. Esa era mi manera de ver la situación. Yo siempre viví agradecido con el Señor cuando Él me empezó a bendecir y era yo obediente, siempre dándole gracias, siempre agradecido por lo que Él hacía por mí. Pero no sé en qué momento, hermanos, no sé en qué momento empecé a perder esa relación con el Señor. No me di cuenta, hermanos. Y no me di cuenta, hermanos, porque estaba en mi zona de confort. ¿Sí, hermanos? Y es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, en el ámbito que sea, hermanos. Si estoy cómodo, no le hago tal vez mucho caso a los problemas y siempre pienso que los puedo resolver. Entonces, sin darme cuenta, empecé a perder esa relación con el Señor. Al grado, hermanos, que cuando estoy en esa situación laboral y aún agotando toda mi manera de buscar de resolver las cosas por todos mis medios, por todo lo que yo sabía de mi trabajo y que yo podía buscar la solución, aún y con todo eso, hermanos, me quedé sin empleo. ¿Sí? Terminé mi relación laboral con la empresa. Y es ahí, hermanos, donde me doy cuenta que, no me di cuenta en el instante, ¿no, hermanos? Tuvieron que pasar unos días de angustia, de preocupación, de coraje, de enojo con toda la gente que trabajaba conmigo. O sea, fue una situación
donde el Señor me quería llevar para que yo tomara esos momentos de sentarme y decir, a ver, ¿qué es lo que hice mal? Y entonces empezar a analizar que yo fui el que empezó a dejar la relación con el Señor, ¿sí? Que yo fui el que empezó a poner pretextos, que yo fui el que no tenía tiempo, que yo fui el que no había manera de salirme antes, que yo fui el que no tenía un tiempo para el Señor. Entonces, tuve que aceptar, hermanos, que solo es una manera por parte del Señor para que Él sea de ahora en adelante mi primera opción, hermanos. Sí, hermano. Aún y con toda esta situación, yo sé que el Señor está poniendo los medios para salir adelante. He recibido palabra por parte de sus siervos, que el Señor está ahí dispuesto para ayudarme, y yo lo creo, hermanos. Y de la misma manera que está dispuesto para ayudarme a mí, de la misma manera que está dispuesto o estuvo dispuesto para ayudar a las personas de los que nos hemos sentado a leer la Biblia, solo vemos que el Señor ayudaba y ayudaba. No importara cuál fuera la situación, cuál fuera la condición, no importara incluso cuántos días la persona llevara sin vida, como Lázaro que llevaba 4 días, aún así el Señor estuvo dispuesto a ayudarlo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Y lo único que hay que hacer, hermanos, es tener como primera opción la ayuda del Señor, hermanos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Eso que les comenté brevemente de lo que ha hecho el Señor en mi vida, en cuestión de las bendiciones que he recibido por parte de Él. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por una situación así, hermanos. ¿Sí? De acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que trabajamos, de acuerdo a lo que vivimos, pero cada uno de nosotros hemos estado en situaciones donde a veces vemos que la mentalidad que tenemos o la sabiduría que tenemos no alcanza para salir adelante. ¿Sí, hermanos? Entonces hay que acercarnos al Señor, hay que pedirle al Señor y hay que hacer que el Señor sea nuestra primera necesidad y nuestra primera opción para salir adelante, hermanos. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Yo les invito a que se pongan de pie, hermanos, y deseando de verdad que esta palabra que les compartí hoy sea de bendición para cada uno de ustedes, que sea palabra que alimente, hermanos, palabra que redarguya en el caso donde lo tenga que hacer. Sabemos que la palabra es viva, que la palabra cambia, hermanos. Yo les pido, hermanos, que pongamos atención, hermanos, a la manera de en qué lugar tenemos la ayuda o la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, y te pido, Señor Jesús, que seas tú, Señor, el que abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Padre. Sabemos, Señor Jesús, que siempre estás dispuesto a ayudarnos, no importa cuál sea la situación, Padre, pero tú estás presente en todo momento, Señor. Sabemos, Señor, que no es por nuestras fuerzas, sino por las tuyas, Padre. Que deseamos, Señor Jesús, que seas tú, Padre Celestial, nuestra primera opción en todo momento, Señor. Yo deseo, Señor Jesús, acercarme a ti, Padre, pero para darte las gracias, Señor, por todo lo que haces en mi vida, Padre. Para darte las gracias, Padre Celestial, de poderme regocijar en tu presencia, Señor. Y que no me acerque a ti, Padre Celestial, siempre por necesidad, Señor. Te pido, Señor, que tu presencia esté conmigo en todo momento. En todo momento, Padre Celestial, tú seas mi única opción, Señor. Que tú seas mi refugio, Señor. Que tú seas mi seguridad, Padre. Que tú seas esa seguridad que necesito para el día a día, Señor. Que todas mis necesidades las pueda dejar en ti, Señor. Todas mis cargas, Padre. Que anhelo, Señor Jesús, que esas cargas, Padre Celestial, del día a día, del diario vivir, Padre, que siempre queden, Señor Jesús, que siempre queden, Padre Celestial, a tus pies,
para que yo pueda caminar, Padre Celestial, y pensar solo en poder servirte, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, en esta hora. Gracias, mi Señor Jesucristo. Y glorificamos tu nombre en todo momento, Padre Todopoderoso. Para ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén y amén, Padre.